Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Odalis Natalie Fuentes Zapata. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Llevo la carrera de Ingeniería Ambiental y en estos momentos estoy cursando la materia de Toxicología Ambiental. Debido a esta materia voy a presentarles el tema de evaluación de riesgo toxicológico, en donde se verá el método para cuantificar e identificar tóxicos. Empezando con la definición de qué es una evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es el proceso mediante el cual se recaba la información disponible sobre los efectos tóxicos de una sustancia química y se la analiza a fin de determinar el riesgo posible en relación con la exposición. Este proceso se divide en 4 partes: en la identificación de riesgo, en la evaluación del riesgo y de la dosis-efecto, en la evaluación de exposición y en la definición de cada componente en una evaluación de la exposición. Identificación del riesgo. Este primer paso en la evaluación del riesgo comprende la recolección de datos de diferentes fuentes, con el propósito de determinar si una sustancia es tóxica. Comprende la recopilación y el examen de datos derivados de estudios toxicológicos y epidemiológicos. A continuación, vamos a mencionar la información que se recopila y que se tiene y se debe tomar en cuenta a la hora de evaluar el riesgo. Empezando por la identificación de la sustancia, las propiedades físicas y químicas de la sustancia tóxica, la fuente de información sobre toxicidad, la exposición a sustancias tóxicas, que puede ser la ruta de exposición, la duración en la que se esté expuesto, la frecuencia de la exposición y la exposición a otras sustancias tóxicas. Estudios epidemiológicos. Los dos tipos principales de estudios epidemiológicos son retrospectivo y prospectivo. Con los estudios retrospectivos se procura recabar información del pasado. Algunas veces la información es incompleta por la manera en que se recabaron los datos. Por ello, en ciertas instancias es difícil determinar si existe una relación entre los efectos y un factor específico, como la exposición a cierta sustancia tóxica. Por otro lado, los estudios prospectivos recaban información de las investigaciones que están en curso. Por esta razón, los resultados son más completos y precisos a comparación de los estudios retrospectivos. Ambos métodos son útiles en la identificación de efectos adversos para la salud en relación con una sustancia tóxica determinada. Estudios toxicológicos. Los diferentes tipos de estudios se clasifican en la categoría de estudios toxicológicos y entre ellos se encuentran los estudios de toxicidad grave. Estos son en los que se analizan las exposiciones a corto plazo. Y por otro lado están los estudios de toxicidad crónica, que estas analizan las exposiciones en un periodo prolongado de tiempo. Ahora vamos a ver el tema evaluación del riesgo y evaluación de la relación dosis-efecto. La evaluación de riesgo se realiza una vez que se ha descubierto la evidencia de un peligro a través de el proceso de identificación de riesgo.
El propósito de este paso es calcular en la medida de lo posible la dosis a la cual se presentarán efectos nocivos, dado que los efectos causados por una dosis pueden no ser los mismos en los animales que en los que se observan en las personas, y a esto se usan factores de seguridad. Factores de seguridad. Los factores de seguridad incorporan las diferencias en la respuesta de animales de laboratorio y las diferencias en toxicidad. La evaluación de la relación dosis-efecto le permite saber al toxicólogo la dosis que produce una respuesta, generalmente enfermedad o muerte, en el animal de laboratorio. Ahora hablemos sobre evaluación de la exposición. Se evalúa la exposición a fin de identificar a la población afectada y, si es posible, calcular la cantidad, la frecuencia, el periodo de tiempo y la ruta de exposición. La exposición se presenta cuando hay un contacto entre un punto del ser humano y del medio ambiente, con un contaminante específico durante un periodo determinado de tiempo. La exposición se expresa en unidades de concentración por tiempo. Los factores a considerar cuando se evalúa la exposición incluyen los siguientes datos: información general para cada sustancia química, fuentes, transporte y transformación, concentraciones medidas o calculadas, poblaciones humanas expuestas y análisis integrado de la exposición. Definición de cada componente en una evaluación de la exposición. Información general sobre cada sustancia química. Fuentes de exposición. Vías de exposición y destino en el medio ambiente. Concentraciones medidas o calculadas. Población expuesta. Medición de las exposiciones. Cálculo de la exposición y caracterización del riesgo. Métodos para cuantificar e identificar tóxicos. El análisis químico toxicológico es el conjunto de procesos de análisis químico cuyo objetivo es aislar, identificar y determinar de forma cuantitativa las sustancias tóxicas. Para realizar el diagnóstico de la intoxicación y para evaluar la presencia de tóxicos en la muestra y buscar los posibles agentes etiológicos de un cuadro clínico de intoxicación, es imprescindible disponer de métodos analíticos con dos propiedades importantes. Número 1, la sencillez en el manejo de las muestras. Número 2, la rapidez en aportar respuestas. Muestras para el análisis toxicológico. En las muestras se debe buscar la presencia de un producto exógeno o xenobiótico para establecer un diagnóstico y o controlar la efectividad del tratamiento terapéutico. Algunas de sus características es que esté en buen estado. Eso quiere decir que debemos evitar la posible degradación, su putrefacción, la cual favorecería la redistribución postmortem, o su evaporación. Si tratamos a una muestra de orina, esta adquirirá una concentración mayor del tóxico. Las representativas del conjunto. Estas ocurren, por ejemplo, en el caso de las muestras de orina. Como son de fácil recolección, podremos recoger gran cantidad. Homogéneas. La concentración sea la misma en todas las alicuotas que se utilicen. Los tipos, pues están los fluidos biológicos, los tejidos, las muestras del ecosistema, el aire, los productos sospechosos de ser causas de la intoxicación. Modalidades del ensayo químico toxicológico. Cuando se sospecha de un tóxico, puede realizarse por separación del medio. Técnicas de identificación directa sin separación solo se puede usar en muestras poco complejas o con técnicas muy especiales como los inmunoensayos
la cromatografía de líquidos, etcétera. Cuando no se sospecha de ningún tóxico antes de cuantificar, pues obviamente se necesita identificar el tóxico. Para ello se requiere una sistemática analítica toxicológica general, que eso es la separación o extracción del tóxico de la muestra, problema, fraccionamiento del extracto, la purificación de los extractos obtenidos, la detección de la sustancia secnobiótico, la identificación del tóxico, la determinación o valoración cuantitativa y la interpretación de resultados y elaboración de un informe toxicológico. Características del análisis. Bueno, se precisan análisis químicos toxicológicos en laboratorios de toxicología analítica, clínica, forense, laboral y pues ambiental. En función del tipo de laboratorio, las características van a variar. Por ejemplo, urgencia mayor en un laboratorio de toxicología clínica para aplicar la terapia antitóxica al paciente pues en cuanto antes. Los laboratorios de toxicología clínica deben trabajar de forma coordinada con los servicios de urgencia debido a la gran variedad de sustancias con las que se puede intoxicar pues, un individuo, y para determinar las causas de las intoxicaciones más frecuentes en su medio local. Menor en un laboratorio forense, ya que en este pues solamente se va a analizar un cadáver. Tipo de muestra. En toxicología clínica se usan muestras de orina, de sangre, de saliva. En toxicología forense se usa sobre todo muestras de tejidos como son el hígado, el riñón, el cerebro, uñas, los pelos. En toxicología ambiental se usan muestras de agua, de vegetales, de mamíferos, etc. Información previa. La orientación inicial permitirá abordar mejor el análisis. El paciente puede indicar lo que ha comido o bebido, si ha ingerido algún medicamento, y eso sería toxicología clínica, y cuál es su lugar de trabajo o a qué agentes está expuesto. Eso pues vendría siendo toxicología laboral y ambiental. Concentración de la muestra. Bueno, son generalmente más bajos en los casos clínicos, especialmente en las intoxicaciones subagudas y crónicas, que en los casos forenses, que generalmente de intoxicación sobreaguda y muerte inmediata. Tipo de determinación. Está la cualitativa, cuando solo se necesita saber si en la muestra hay o no un tecnobiótico en toxicología forense. En algunos casos la presencia del mismo ya indica intoxicación, y pues esto permite llegar al diagnóstico. Cuantitativa. Cuando se necesita saber la concentración en la que se encuentra el tóxico para establecer si hay o no hay intoxicación. En toxicología clínica es necesaria la determinación cuantitativa para determinar la gravedad de la intoxicación y así deducir las medidas terapéuticas más convenientes. Fases del análisis químico toxicológico. La fase preanalítica. Bueno, en esta fase preanalítica se incluye todo lo que tiene que ver con la muestra, a partir de la toma de la muestra, el envío al laboratorio, la recepción y registro de la misma, su documentación, el almacenaje hasta la realización del análisis, homogeneización de la muestra en dado caso de que si fuera necesario. Además, en esta fase se procede al estudio de la información sobre la presunta intoxicación, incluyendo los antecedentes, dado caso que sean
sospechas, medicaciones, actividad laboral del intoxicado, así como los datos clínicos suministrados por el médico que lo atendió, y pues así se decide la prioridad del análisis. Fase analítica. La muestra se divide en 4 partes, una para aislar cada grupo de sustancias, ya sean tóxicos volátiles, orgánicos e inorgánicos, y otra que es de reserva. La separación de tóxicos volátiles se basa en la destilación, en la microdifusión, en la cámara de vapores en equilibrio con el líquido. La muestra se encuentra en un vial y pues se calienta con etanol o hidrocarburos. La separación de tóxicos orgánicos, que son la mineralización y la desproteinización. La separación de tóxicos orgánicos, que es la desproteinización, y la liberación de conjugados. Interpretación de los resultados y realización de un informe. Bueno, se realizan observando la información clínica y toxicológica y o en colaboración con un médico toxicólogo. No es necesario que el informe llegue a un diagnóstico definitivo, que pues este correspondería al médico clínico o al forense según sea el caso, pero debería proporcionar una base. Si fuera necesario, podrían realizarse nuevos análisis de las mismas muestras o de otras. Por ello, estos deben conservarse adecuadamente en un tiempo prudencial y también manteniéndose en todo momento la cadena de custodia. Bueno, compañeros, eso ha sido todo de mi parte y a continuación les dejo las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué es la evaluación de riesgo? Número 2. ¿Cuáles son las características para las muestras del análisis? Número 3. ¿Cuáles son las fases del análisis químico-toxicológico? Número 4. ¿Cuáles son los factores para evaluar la exposición? Número 5. ¿Cuáles son las modalidades del ensayo químico-toxicológico?